Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la parte del mundo y en el momento en el que nos estéis viendo. Os lo aplicáis. Bueno, seguimos con el culebrón este de Jesús de Nazaret, que esto es más largo que un día sin pan. Y porque hay que darse cuenta que la verdad es que la solución fue muy sencilla. Pero lo que tiene esta cosa es que hay que darse cuenta de un detalle, que es importante. Y es que se tienen que dar muchas cosas para que se dé esto. Entonces, vamos a ver al malo. Al malo, que yo sé que esta misma semana hay una ley en Estados Unidos que dice que por ley, en el territorio de los Estados Unidos y en el resto del mundo, porque para ellos el resto del mundo es su territorio, los judíos no mataron a Jesús. ¿Los habéis enterado? Sí, por ley. No mataron a Jesús. Fue otro. Es que si los judíos hubieran matado a Jesús, pues serían antisemitas. Eso no puede ser, ¿no? ¿Los que fueron otros judíos? No pueden ser judíos, porque serían antisemitas. Ellos no podían ser. Porque decir que los judíos mataron a Jesucristo fomenta el antisemitismo. Curiosamente, cuando un polaco mata a un judío, el que es antisemita, perdón, cuando un polaco mata a un semita, el polaco no es el antisemita. Es antisemita el que se muere. El semita que se muere. Sí, es la rara vida que tienen los polacos de hacerse pasar por judíos. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Hay que darse cuenta que el malo, ya vamos adelantándolo, van a ser los judíos. Y vamos a saber que son los malos porque se hicieron una muy mala fama. Y la fama se hicieron durante el Imperio Romano por varias razones. La primera de esas razones fue que esta gente entró bien en un sistema de creencias imperial en el cual pues la gente tenía múltiples dioses y cada cual era bienvenido con sus dioses. Y había gente pues, que tenía los dioses oficiales del imperio, tema importante, porque a pesar de la crisis los templos romanos acumulaban muchas riquezas. Pero el asunto era ese, o sea, la gente tenía sus dioses, tenías uno, tenías otro, y a todo el mundo más o menos le daba lo mismo. No había ningún problema porque cada cual tuviera el dios que quisiera. Siempre se tenía que tener un respeto por los dioses oficiales del imperio, por aquello de... Pero nada más. Pero la religión judía, que tuvo un arraigo y sobre todo una expansión muy fuerte, se hizo muy potente en los primeros, al principio de la CON, y ese éxito fue el que le llevó a su desgracia. Esta gente tenía a favor, bueno, primero la diferencia con los demás es que tenían un dios único. Y lo segundo es que ellos se consideran miembros de un pueblo elegido. Es decir, la religión no es ya una cosa personal, la cual tú crees en lo que te da la gana. Tienes muchos dioses y tienes unos dioses sí, otros dioses no. A tener un solo dios y creerte especial. Eso es importante. Y sobre todo, ser miembro, ese es el detalle, de una gran comunidad. Esto fue importante para el desarrollo de los judíos y tuvieron un éxito tremendo. De hecho, la historia falsa de los judíos, la que enseñan a la gente, dijeron que después de la caída del templo hubo una dispersión por toda Roma de los judíos, lo cual es completamente falso.
porque los judíos se siguieron levantando en el mismo sitio y estaban en siga cada 2 por 3. Lo que sí sucedió no es que eran los mismos judíos que vivían en Palestina, aquellos judíos que hoy se llaman sefardíes, por ejemplo. Eran judíos conversos. Y era interesante en aquel momento ser judío, primero por el sentimiento de pertenencia a una comunidad muy grande, primero. Segundo, por sus extrañas, en aquel momento, formas de comercio. Por ejemplo, mientras que para el Imperio Romano una deuda moría con el deudor, para los judíos una deuda se heredaba. Y los judíos eran especiales o especialistas en todo lo que tiene que ver con formas de comercio. Y eran ellos los que dominaban el tema del comercio entre Roma y China. Que hablaban muchos idiomas, estaban esparcidos en todas partes, porque, repito, no eran un pueblo de un sitio, Palestina, y luego se van a ningún lado. Había comunidades judías en Babilonia y había comunidades judías en otros sitios, pero lo más importante es que hubo un proceso de expansión del judaísmo favorecido por todo esto. El tema era que empezaron a acumular una gran cantidad de riqueza, por un lado, lo cual evidentemente en una época en la que pues la crisis económica es muy fuerte, pues lo primero que genera envidia. Esa es la primera. La segunda es que esta gente empezó a expandirse muchísimo, favorecidos por la misma lógica del imperio. Sin embargo, estaban en contra del imperio. Ellos no pertenecían a Roma, su lealtad no estaba con Roma, sino que estaba entre ellos mismos. Lo cual, como grupo, les da una cuestión especial y dentro de un lugar como el imperio, era un lugar que les servía para su expansión. Y ventajas que ellos no se difuminan, sino cada vez se van haciendo más fuertes. Antonino Pío lo que hizo fue prohibirles primero se les prohibió la circuncisión, o sea que solamente podían circuncidar a aquellos que fueran realmente judíos, eso fue en el siglo II, y luego Antonino Pío dejó que se les permitió que siguieran sin problemas, pero hubo un problema ahí, que la gente, en lugar de hacerse judío, empezaron a ver grandísimos grupos de lo que se llamaban temerosos de Yahvé o temerosos de Dios. Eran aquellos que, sin ser judíos, practicaban la religión judía. Las mujeres lo tenían más sencillo, porque ellas no se tenían que circuncidar. Con lo cual, con respecto a las mujeres, había mucha más cantidad de mujeres judías que de hombres judíos. Precisamente porque la circuncisión echaba plata a muchos hombres. De ahí, precisamente, que en la época cuando llegará Constantino y prohíba terminantemente a los judíos hacer proselitismo, se dirá que para ser judío tienes que ser hijo de una madre judía, porque precisamente son las mujeres, la mayor cantidad de judíos que había, profesando eran mujeres cristianas. Ese es otro detalle importante. El tema es que empezaron a chocar pues, con el imperio. Ellos se daban cuenta, los dirigentes del Imperio Romano se daban cuenta que esta gente iban de por libre y se estaban convirtiendo en una especie de quinta columna dentro del Imperio. No, sus intereses eran propios, no eran los intereses del Imperio, primero. Segundo, el tener un solo Dios los hacía fundamentalmente intransigentes, que es una cosa que han tenido siempre las religiones monoteístas. Cuando no tienes un Dios, tu Dios es el bueno y los demás son los malos. Y
y esta gente, ya te digo, un grupo muy amplio, esparcido por todo el imperio, que dominaban las rutas de comercio, que dominaban el dinero, el poco comercio que había lo dominaban ellos, y que se habían conseguido granjearse la animadversión y el odio de tanto de la clase política como del pueblo. Es un detalle importante, ¿de acuerdo? O sea, lo primero que queremos dejar dicho es que hasta que llegó Constantino, el judaísmo era una religión proselitista que evangelizaba a todo el mundo que tenía. Porque cuanto más era en la secta, más poderoso se movía. Y luego empezaron las restricciones hasta tal forma que ya no se les permitió ni siquiera, Constantino condenaría a muerte a cualquier judío y era judío un esclavo suyo. Solamente podía ser judíos o sus hijos. Y a partir de ese momento fue cuando empezó el mito de que para ser judío tenía que ser hijo de padre. Hasta ese momento. Es por ello que cuando se habla de judíos sefardíes, esos judíos no venían de Palestina. Esos judíos venían de todo el Imperio Romano, fundamentalmente de Hispania. ¿Ok? O sea, que luego llegarían los házaros, ¿sabes? Que seguirían que también son judíos y venían de la estepa de Asia Central. O sea que. Ese es un detalle. Entonces nos tenemos que dar cuenta de la situación. Aquí volvemos otra vez con la idea de Constantino. Y Constantino se da cuenta, pero muy pronto, porque su padre le hicieron César y se fue a combatir a una facción que se había independizado en Britania. Y ahí empezó a darse cuenta de los problemas que había cuando su padre muere y de enfermedad, pero en la campaña, y de pronto las tropas se encuentran con que de ser un César a no ser nada, era cobrar o no cobrar. Entonces, inmediatamente, las tropas nombran emperador a Constantino. Ahora, le nombran César a Constantino. Y entonces se empieza un conjunto de guerras civiles en los cuales Constantino en aquel momento recuerdo, el imperio estaba dividido en 4 partes, había dos Augustos y 2 Césares, 2 en la parte occidental y 2 en la parte oriental. Constantino se había pasado una gran parte de su infancia y su juventud en Nicomedia, lo que es ahora Asia Central, perdón, Asia Menor, y allí ha estado en contacto, pues tanto con el comercio con China y con la India, viendo venir embajadores del imperio Kushan, el imperio indio, así como la mayor cantidad de judíos que había en aquella zona. Entonces, empezó a forjar una gran amistad con Eusebio de Cesarea, porque si algo tenían los dos algo en común, era que eran antijudíos, los dos. Y lo que hace Constantino fue contratar a Eusebio, y a partir de ese momento Constantino y Eusebio estuvieron siempre juntos en cualquier parte donde estuvieran, hasta la misma muerte de Constantino. Y hay que fijarse en detalles como que, vuelvo a repetir, la gente conocía desde muy pronto las andanzas del Buda
y especialmente, digamos que todo aquello que tiene que relación con el Buda Carita. La forma del nacimiento virginal, la adoración de los reyes, pues todo esto. Alguien que viene a salvar al mundo por su absoluto amor y todo lo demás. Ese tipo de conceptos, Constantino los vio precisamente en primera mano de los embajadores de India y luego de los comerciantes, porque el comercio, una de las cosas que trae son intercambios culturales muy fuertes. Entonces, digamos que aquí tenemos el punto. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Entender qué es el populismo. Y la opción que Constantino se da cuenta es perfectamente consciente que el deterioro de la moneda había sido tan fuerte que el emperador no era más que un funcionario que trataba de ir resolviendo problemas a menor velocidad de cómo iban surgiendo. Porque un gran imperio con una moneda de mierda es un imperio de mierda. Y como dijimos, ¿por qué? Pues que un imperio, lo primero que se siente es que tienes algo grande cohesionado. Y lo cohesiona el comercio. Si la moneda no vale para nada, el comercio no existe. Y deja de haber el concepto de Estado. Y la gente de ser ciudadanos empiezan a convertirse en clientes de alguien que les dé de comer. Y al final terminarán siendo siervos. O sea, ya comienza lo que es el proceso de deterioro medieval, alto medieval, ya comienza a ir en esa época. Aquello se va cayendo y todos los grandes valores del Imperio Romano se van desmoronando. Cuando comer es la primera necesidad, pues las grandes glorias, pues la verdad es que se olvidan. Entonces, eso también le vino bien a los judíos, porque tener una moral que habla del bien, del mal y sobre todo de una vida más allá y todo lo demás es una cosa que en época de crisis le viene bien a todo el mundo. Así que todo se dio en un momento de decadencia absoluta del imperio que los judíos rebrotan. Y no digo nada si lo comparamos con nuestra época, ¿ok? Porque habitualmente siempre pasa eso. O sea, cuando los reinos de los imperios se van para abajo, los judíos rebrotan. Y tenemos que entender lo que es el populismo así a breves rasgos. En el populismo, un funcionario se cree en la posesión de la verdad absoluta y entiende que tiene la misión mesiánica de salvar al pueblo. Entonces define lo que es pueblo. Y pueblo son sus partidarios. ¿De acuerdo? Y los que no son sus partidarios son el antipueblo. A eso les podemos poner muchos nombres. Les podemos llamar, pues eso, judíos, le podemos llamar paganos, lo podemos llamar moros, lo podemos llamar lo que queráis. La realidad es que el populista ofrece trabajo y creación de riqueza. En absoluto. Lo que hace es hablar de una redistribución de la riqueza, realmente de la pobreza. Y en momentos como el de la decadencia del Imperio Romano, pues como todas las decadencias, el populismo crece. Las soluciones fáciles crecen. Y claro, el dinero hay que sacarlo de algún sitio. Y entonces, por ejemplo, Tino, que tú estuviste en la Venezuela de Chávez cuando ganó las elecciones, ¿de dónde sacó Chávez? Cuando murió. De la gente que lo tenía, no de los pobres, desde luego. Y los pobres encantados con que le quitaran el dinero a los ricos, ¿no? Hombre, para que se lo dieran ellos a cambio de hacer nada, solo estar de acuerdo con ellos, porque si no está de acuerdo... Bien. Pues con Constantino pasó exactamente lo mismo. Es que donde no ha pasado eso, cuando se han puesto así. Es el primero, tío.
Es que se repite, lo del populismo se repite hasta la saciedad. Hablaremos, Una fórmula que no ahora falla. vamos, antes de hablar de Constantino, que ya lo veremos el próximo día, ya diciendo exactamente todo cómo fue el mecanismo. Hay que darse cuenta que Kanishka conquista el imperio Kushan, que es una gran parte de la India, y partes de China y Asia Central. Y se mete en un follón monetario, porque convierte monedas reales, de peso real, en tokens. Tokens que valen, que el valor nominal es mucho mayor que el valor real. Eso condujo a que la gente dijo, que esta moneda vale más de lo que pone. Bien, pues agarro monedas antiguas y saco el cobre de ahí, porque supuestamente vale el doble de lo que vale el cobre, entonces agarro más monedas o monedas de otros países y empiezo a generar yo mismo dinero. Es decir, tú puedes modificar monedas con una gran ganancia. Como las monedas estaban respaldadas por las monedas de oro, todo lo que tenías que hacer es cambiar esas monedas que te estabas haciendo tú por las monedas de oro, con lo cual acabó con un desastre monetario el imperio Kushan impresionante. Entonces Kanishka echa ojo y ve dónde puede meter mano. O sea, ¿quién tenía el dinero en una sociedad brahmánica? ¿Dónde está? Tino. En los brahmanes. En los brahmanes. Entonces, ¿quiénes son los malos aquí? Los Pero de los brahmanes. parias, pues no. Coño. Hombre, Pues los pues no. brahmanes son los que tienen. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en la India recurrentemente para acabar con el brahmanismo? Implantar una religión que se llama Budismo. justamente. El budismo sirve para cargarse el brahmanismo. Ya Religión lo hizo populista. Ashoka como unos 300 años antes y ahora lo va a hacer Kanishka. Y para ello va a contratar a un brahman que se llama Asvagosa, va a crear el gran libro sagrado, que sería el Buda Karita, donde cuenta una historia fantástica de un Buda que él se inventa, y va a implantar, porque para eso es el emperador, va a llamar a todo el mundo para crear el cuarto concilio budista, un concilio que los Theravadas, por ejemplo, que estaban al sur, no reconocen. Bueno, al sur estaban en ningún lado en esa época. Y entonces da paso a lo que sería el Mahayana, aproximadamente a mediados del segundo siglo. Con este sistema lo que hace es señalar a los brahmanes como los malos. Si te agarras el Buda Karita, los brahmanes siempre son los malos. Aparecen en todos lados y llega Buda y los machaca aquí, los machaca allí, machaca para acá y machaca para allá. Y te recuerda mucho en el templo cuando llega Jesucristo y se queda a pegar ahí a los que estaban cambiando dinero y cosas así. Es decir, aparece un Buda que es estupendo y fantástico, que es mágico y maravilloso, que anda por encima del agua y hace milagros y que tiene un gran amor por todo el mundo y que renuncia a todo porque es un gran príncipe, que renuncia a todo Una y cosa, vamos, va por los pueblos. el, Sí, el seguido de... Dhammapada es de esa misma época, ¿o Sí, qué? más o menos. Es un poco más o menos de esa época, sí. Sí, es que el Dhammapada es un fake completo. Sí, por eso te digo, porque va en la misma línea, que hay una parte que habla de los brahmanes y habla que no, yo llamo brahman a una persona que es noble, que sea, no esta gentuza con dinero y no sé cuántos. Sí, no, Por eso sí. lo digo. Sí, el tema, ahí, eso se ve por el tema. Ten en cuenta que el budismo realmente no debería haber sobrevivido al Buda, lo primero. Que se implanta con Ashoka para que no lo maten, básicamente. Cuando cae la dinastía Moria, que era de Ashoka, desaparece el budismo o queda relegado. Y luego cuando viene Kanishka lo vuelve a resucitar otra vez para chingar a los brahmanes. Es recurrente. Por eso en la India no preguntes por budismo porque no lo puedes ni ver. Porque puedes decir, hombre, sí, Buda era de la India y no sé qué y no sé cuánto. Sí, pero no me hables de budismo en la India porque te tiran piedras. Pero de ahí viene el tema de la abolición del sistema de casta. Sí, claro. Y por ejemplo ahí tienes al ¿cómo es? Al doctor Avinella, ese que hay para ahí que hacen figuras y tal, que fue un ministro que abolió el sistema, vamos, el sistema de castas.
y precisamente era Dalit y era budista, claro. Y ahora mismo en la India, la gran cantidad de budistas, gente que se ha hecho budistas, pero por un tubo, han sido los Dalits, los intocables. Que claro, es el tema, o sea, por abajo, ¿vale? Entonces, a lo que vamos. Kanishka utiliza este sistema, ¿para qué? Básicamente para señalar a los brahmanes. Y tú cuando en un sistema populista tú señalas a alguien, es perfectamente lícito robarlo o matarlo, si no se deja robar. Y Pero no del todo, ¿eh? ¿Mm? No del todo, porque si no te acabas con ese antipueblo. O sea, tienes que tener el enemigo siempre ahí, pero no cargar todo del todo. Tienes que dejarlo porque si lo exterminas ya se te cae el sistema. Precisamente una de las cosas que veremos que verás en el Nuevo Testamento, que el final de los tiempos será cuando los judíos se conviertan. Con lo cual, los judíos hay que mantenerlos, porque hay que tener a los malos ahí, ¿sabes? Eternamente. Una cosa muy curiosa, pero porque es básico del sistema populista. Es decir, a aquellos que se sometan y se dejen robar, bien, y el que no se deje robar, matarile. O sea, sin más historia. Entonces hay que darse cuenta de eso. Veremos que cuando Constantino aprieta contra los judíos, se hace ya los primeros pogromos contra los judíos, lo que sucedió es que todos aquellos que eran temerosos de Dios tuvieron muy sencillo hacerse cristianos, porque básicamente es lo mismo, salvo que siendo cristiano no te tienes que circuncidar, ni tienes por qué no comer cerdo, o sea, ni esas prohibiciones que para un romano eran absurdas. O sea, te gustaba la moral, te gustaba el sistema de buey mal, tal y cual que tenían los judíos, pero hacerte judío era jodido. Entonces, Constantino va a diseñar una religión que va a chupar precisamente de todos aquellos que no eran judíos, pero que sí estaban próximos al judaísmo, eran los temerosos de Dios, que se harán todos cristianos muy alegremente, porque ya podían creer en lo que creían, tener su Dios, tener toda su historia y no tener que, además, comer del imperio, que encima además tenía esa gran ventaja, porque muchos de los que estaban ahí se acercaron a los judíos precisamente para ver si arrampaban algo de dinero. Es decir, esos eran los primeros conversos en masa que haya en la nueva religión que creara Constantino. Y bueno, más o menos ese es lo que os quería contar. Víctor, a ver, cuéntame si tienes alguna duda o algo que... Manifiéstate. Pues una duda, pues no está muy claro, porque es claro que leyendo la historia, Constantino, incluso el cristianismo, pues es de origen griego, porque toda su historia, su inicio viene en lengua griega. Todo lo hizo Eusebio, que era de lengua griega. Ajá, sí. Y los enemigos son el antipueblo, como dices, esos son los judíos. Claro. Es clarísimo, o sea, estudiando el caso no hay duda, o sea, es muy obvio. Y quienes fueron contra los judíos, que eran los que tenían y controlaban ciertas riquezas. Ajá, sí. Y luego además, aprovechando, como ya los templos oficiales, que también tenían sus riquezas, pues ya no eran oficiales, porque ya el oficialismo era el cristianismo, se pudo echar mano de las riquezas de los templos paganos, en este caso. Sí, todo fue aprovechado. Sí. ¿Y lo que te recuerda esto a tu época venezolana? Puras maravillas, hombre. ¿Sabes lo que dijo tu amigo Chávez? Que muchas cosas. Era socialista. Hombre, claro, que era socialista. No lo digo muy alto, que tengo aquí paisanos. Ah, cuidado. Tengo refugiados. Pues tú verás. Pues como si tuviera judíos en la época de Constantino, que se habían escapado a alguna parte, ¿sabes? Sí. Básicamente. Sí.
Pero para que veas, seguro que hay alguno de ellos que está escapado y es hasta cristiano. Sí, y Oh, fíjate evangélicos tú, y todo. está enterado, ¿eh? Claro. No. Claro. Y cuando hablamos de la estupidez, que por cierto, se me ocurrió una frase hoy muy bonita, que la fe es la moneda con la que se compra la estupidez. Pues sí. Pues sí. Bueno, ya lo hemos dejado esto ya listo para matar, igual que las plazas de toros, ya entramos en la suerte de la espada y el próximo día ya acabamos de rematar esta historieta de Jesucristo y esas cosas que se van inventando por ahí para sacar las perras a la gente. Pues nada, hasta el domingo que viene. Venga. Bye. Saludos, bye.